Estamos grabando, sí. Hola de nuevo, estamos en métodos y técnicas de investigación y vamos a ver en esta sesión esto se ha cortado, se ha cortado. No, parece que está grabando, sigue grabando. Termino. Algo le pasa, esto se viene. Bueno, estamos en línea. Bien, decía que vamos a ver unas herramientas para el análisis de grupos pequeños y de redes sociales, que es el sociograma. En cuanto a técnicas prospectivas, vamos a hablar del método Delphi, y en cuanto a técnicas participativas, la encuesta deliberativa. En todos los casos hay otras técnicas, otras herramientas, que lógicamente no podemos verlas todos, y estas las tenemos que ver de una forma un poco condensada. Objetivos del tema, pues conocer esas técnicas de investigación menos conocidas que la encuesta, que los grupos de discusión, etcétera, pero que son importantísimas también, que pueden llegar a ser fundamentales en las áreas de trabajo de relaciones laborales y recursos humanos. Conocer cómo se hace un sociograma, las aplicaciones que tiene, conocer la importancia de las técnicas prospectivas, de las posibilidades de mirar hacia el futuro, no de conocer el futuro, que no se puede conocer, obviamente, pero de mirar hacia el futuro y en concreto conocer la mecánica del método Delphi, entender el papel de las técnicas participativas que han ido adquiriendo en unas sociedades cada vez más democratizadas y más participativas bastante importancia, y en concreto en este sentido pues conoce la mecánica de la encuesta deliberativa. Bien, para hablar del sociograma, de la primera de las técnicas que vamos a ver, tenemos que empezar hablando del análisis de grupos pequeños, porque es una técnica que, aunque como veremos, pues también se utiliza para analizar grandes redes sociales, pero la finalidad fundamental y el origen es el análisis de grupos pequeños. El análisis de grupos pequeños, como pues centros de trabajo, equipos de trabajo, tiene unas particularidades respecto a la gran investigación social. Los grupos pequeños entran más dentro de las investigaciones psicosociológicas, es decir, de la psicología social, de esa disciplina, decíamos, que está a caballo entre la sociología y la psicología. Bien, pues para estudiar los grupos pequeños pueden utilizarse distintas técnicas. Se pueden utilizar técnicas cualitativas, de las que hemos hablado, la observación participante, por supuesto, la entrevista, las historias de vida, los grupos de discusión, o se pueden utilizar técnicas cuantitativas. Se puede utilizar la encuesta o escalas de actitudes, aunque la encuesta, pues cuando analizamos grupos de pequeño tamaño, es poco útil. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil anonimizar las respuestas. Y finalmente tenemos las técnicas que llamamos sociométricas, y de la cual la más importante, la fundamental, es el sociograma. ¿Qué es el sociograma? Bueno, pues una técnica sociométrica. ¿Sociométrica qué significa? Que permite medir relaciones sociales. La métrica de lo social, aplicada a un grupo humano cuyos integrantes se conocen, poseen objetivos en común y se influyen mutuamente. Se tienen que dar esos tres elementos para que tenga sentido la aplicación de
un sociograma. No tiene sentido aplicarlo pues, en un autobús donde hay un grupo de personas que han coincidido en ese momento, ¿de acuerdo? Y lo que se hace con el sociograma es reflejar en gráficos y en matrices los vínculos existentes entre los distintos miembros del grupo, grados de influencia de unos sobre otros, lazos de dependencia que se observan entre distintas personas o entre distintos grupos a través de algunas personas, o procesos de exclusión, detectar personas que están aisladas de ese grupo. Eso es lo que nos permite. El origen del sociograma pues, está en la sociología formal de Simmel, que intentaba comprender las unidades mínimas que conforman la sociedad, lo que llamaba unidades mínimas de sociabilidad, las díadas, las tríadas, es decir, las unidades compuestas por 2 personas o por 3 personas, y las formas de interacción entre ellas. Uno de los más importantes psicólogos sociales del siglo XX, Moreno, desarrolló la técnica concreta del sociograma en los años 30 para intentar hacer análisis exploratorios, diagnósticos de grupos problemáticos y orientado un poco lo empezó a utilizar en lugares dedicados a la enseñanza y laborales. De hecho, es una técnica muy utilizada en los centros de enseñanza. Es una técnica que en algunos ámbitos se les enseña a hacer a los maestros, por ejemplo, pues para hacer un análisis de las dinámicas de grupo que se producen en el aula. Bien, el concepto, por supuesto, ha evolucionado, se ha sofisticado, se ha extendido su aplicación a ámbitos muy diversos y, por ejemplo, como decía al introducirlo, pues se utilizan a partir del esquema del sociograma para el análisis de redes sociales, por ejemplo, de grandes redes sociales, de redes profesionales, científicas, para medir el análisis de impacto en la comunicación, que eso se conoce como el marketing empírico, etcétera, en las redes sociales, el análisis de las redes terroristas desde los centros de inteligencia, el análisis de redes delictivas, de conflictos sociales, ver cómo se establecen, pues el desarrollo de las redes sociales telemáticas, de esas redes que utilizamos, como el Twitter, el Facebook, etcétera, pues ha posibilitado además todavía más la utilización de derivados, no del sociograma, sino de derivados, digamos. Bien, ¿qué es lo que nos permite, pensando estrictamente en ese ámbito que nos interesa, de los grupos pequeños, qué nos permite ver los datos del sociograma? Pues primero, una visión global de la estructura informal del grupo. Vemos además el cálculo del grado de cohesión que puede haber en el grupo, mediante que veremos el cálculo de índices sociométricos. Nos permite ver además la posición relativa de cada miembro mediante el estatus sociométrico que tiene, es decir, su reconocimiento por el grupo, mayor o menor, o el índice de extroversión, el índice de popularidad. Se pueden hacer sociogramas parciales individuales para analizar a cada persona se pueden analizar, ver la existencia de subgrupos dentro de ese grupo, díadas, tríadas, bandos, detectar líderes, detectar marginados, detectar personas aisladas, detectar personas que incluso son rechazadas y que puede ser un indicador, por ejemplo, de bullying, de acoso laboral. Detectar a partir de que veamos qué personas pues generan atracción o rechazo, pues ver qué cualidades tienen para ver qué cualidades atraen o generan rechazo, ver si pueden existir factores discriminatorios, sea por religión, étnicos, por nivel socioeconómico, por estilos culturales, por tribus urbanas, y finalmente ver la dinámica grupal si hacemos a lo largo del tiempo, digamos, sociogramas panel, si repetimos el panel cada cierto periodo de tiempo, pues por ejemplo, para ver los cambios que se hayan producido en el grupo fruto de las intervenciones derivadas de los análisis. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un sociograma?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es conocer el grupo. Aunque el sociograma es una herramienta para conocer el grupo, más en profundidad tenemos que conocer. Entonces, hay que empezar aproximándose al grupo mediante una entrevista con alguien que lo conozca bien. Y de esa manera, pues podemos estructurar mejor el test. En segundo lugar, pues hay que formular las preguntas a todos los miembros del grupo para que todos manifiesten sus preferencias y rechazos. Lógicamente, el tipo de preguntas, no hay unas preguntas estándar, sino que depende un poco del objeto de la investigación, sea educativa, sea laboral, sea social de otro tipo, según el sector, etcétera. Desde luego, la eficacia va a depender de que estén claros los objetivos también para los participantes en el estudio. Participantes cuyo anonimato, por supuesto, siempre hay que garantizar. El cuestionario del sociograma es siempre autorrellenado. Es los propios miembros del grupo analizado los que rellenan, se les entrega en papel, siempre en papel. Bueno, puede hacerse ahora mediante medios telemáticos, se les puede enviar un enlace a un formulario online, por supuesto, pero es autorrellenado siempre por el interesado, a solas y concentrado consigo mismo. En tercer lugar, haremos la tabulación de las respuestas y la elaboración de lo que llamamos matrices de aceptación y rechazo. Y finalmente, pues viene la confección del sociograma propiamente dicho. Si es un grupo heterogéneo, hay hombres, mujeres, distintas edades, pueden hacerse, representarse gráficamente con figuras distintas. Por ejemplo, es muy habitual pues, usar figuras distintas como círculos para las chicas o triángulos para chicos, identificando luego a cada miembro con un número. No puede ser con un acrónimo de su nombre, pero es más anónimo si utilizamos número. Y luego, para utilizar la dirección de las elecciones o rechazos que se producen entre los distintos miembros, pues se utilizan flechas que señalan al sujeto elegido. Bien, ¿cómo se elabora ese cuestionario? ¿Cómo es ese cuestionario del sociograma? Bueno, pues lo primero tiene un encabezado. Un encabezado que recoja, lógicamente, el nombre, la edad, el género, etcétera, y las instrucciones claramente. Como veamos aquí, lee atentamente las preguntas y elige jerárquicamente a 3 miembros de este grupo. Puede decirse según el tamaño, 4 hasta 5 nombres, no más para no complejizar demasiado luego las matrices, que elegirías para cada situación de las que van a aparecer después. Escribe sus nombres completos y además explica las razones por las que hiciste esa elección. ¿Por qué señalas a alguien con el que hacer algo o con el que no quieres hacer algo? En este test hay que dejarlo escrito muy claro, hay que decírselo, no hay respuestas correctas o incorrectas. Hay que pedirles que no hablen y dejarlo escrito, no hables con los demás acerca de tus respuestas mientras dure la prueba. Y por supuesto, estate tranquilo porque se van a mantener en secreto. Si tienes alguna duda, levanta la mano. Si lo has entendido todo, puedes comenzar y al terminar, entrega la hoja. Bien. Si se trata de una institución formal, una empresa, un organismo, pues se le incluye el logo o anagrama en el encabezado para que esté claro. El número de preguntas en el sociograma, en el cuestionario del sociograma las llamamos reactivos. El número de preguntas o reactivos recomendadas es como mínimo 8 cuestiones. Lógicamente, cuantas más metamos, aunque el cálculo luego de las matrices pues es algo más complicado, pues más confiabilidad tendremos en el grupo. Bien, digamos que en lo que se refiere a las preguntas propiamente dichas, distinguimos 2 categorías básicas, que además conviene agruparlas en bloques. Una son las sociotélicas. ¿Por qué esta denominación? Porque expresan pues algún tipo de meta compartida o un interés común con otros miembros del grupo, un interés por el deporte o por la política o por lo que sea. Y luego tenemos preguntas psicotélicas, que se refieren ya a cualidades internas de los individuos, a cualidades personales que generan afinidad o rechazo,
¿Por qué? Sin que haya una razón utilitarista, no porque queramos jugar con ellos o porque, sino pues porque nos gustan o no nos gustan o nos genera rechazo la forma de expresarse o la forma de vestir, ¿de acuerdo? Bien, dentro de cada una de estas categorías, de los bloques que van a ir estas categorías, hay que ir alternando siempre entre preguntas positivas y negativas. Positivas como ¿con quién harías? ¿Con quién te gustaría ir a un partido de fútbol o a? Y negativas. ¿A quién no escogerías nunca para una fiesta con tu familia? Y siempre redactadas, por supuesto, de forma similar. ¿A quién invitarías? ¿Y a quién no invitarías? Una de esas dos. Bien, por supuesto, eso ya lo veíamos al hablar del cuestionario, de todas las técnicas, pues hay que utilizar un lenguaje adaptado a las características socioculturales del grupo y utilizar frases cortas y ordenadas, frases simples, sujeto, verbo y complementos, siempre, ¿de acuerdo? Hay que utilizar, por supuesto, un formato de letra legible y clara. Las preguntas tienen que buscar recoger situaciones reales similares a las que afronta el grupo. De ahí la importancia previa de esa entrevista con un conocedor. ¿Qué hacen en el grupo? Pues tomar café, compartir coche para ir al trabajo, hacer actividades, fiestas comunes, determinadas tareas dentro del trabajo, asistir a cursos, lo que sea. Por supuesto, al final hay que incluir un mensaje de agradecimiento abajo al sujeto que ha participado. Bien, pasamos el cuestionario, hacen su cuestionario y ¿qué nos genera? Bien, pues en primer lugar, la explotación del cuestionario nos genera la matriz sociométrica. ¿Qué es la matriz sociométrica? Pues es un cuadro de doble entrada en el que se recogen elecciones y rechazos que hacen por sujetos. En la primera fila y en la primera columna y la primera fila se colocan los nombres de los miembros del grupo. Antonio, Luis, Federico tal, Antonio, Luis, Federico tal. ¿De acuerdo? Y en las celdas de cruce se anotan las elecciones y rechazos, que se van a ponderar luego en el cálculo según el orden en que fueron elegidos, primera, segunda o tercera opción, porque hemos dicho que elija en primer lugar, o sea, que escoja 3, pero que sean en orden ponderado. ¿Cómo nos aclaramos al meter estas cosas? Pues utilizando distintos colores para elecciones y rechazos. El azul podemos utilizarlo para elecciones y el negro para rechazos. Pues Antonio ha elegido en primer lugar a Luis y a nadie más. Y rechaza hacer lo que sea en esta pregunta con Isabel y también con Carmen, pero más con Isabel, rechaza más con Isabel que con Carmen. ¿De acuerdo? Bien. Los sujetos suelen ordenarse en base a algún criterio. Pueden ser primero los hombres, luego las mujeres, la forma que sea, pero mejor una forma ordenada para que luego podamos, de un vistazo, ubicar a los... Suelen utilizarse abreviaturas cuando se trata de un número grande, puede ser un número, puede ser el acrónimo del nombre y el apellido, pues bueno, como hemos puesto aquí. Bien, para cada una de las preguntas que hemos hecho se hará Para cada una de las preguntas, decía, se hará una matriz de ellas. Bien, a partir de esas matrices, decía, calculamos los valores sociométricos, ¿de acuerdo? Los necesitaremos para calcular luego los indicadores para hacer una evaluación general de ese grupo. ¿Qué son los valores sociométricos? Pues el resultado de ver las selecciones o los rechazos que cada cual ha generado sobre los demás. Aquí tenemos la matriz de elecciones y rechazos y en estas extensiones de la matriz vemos los valores sociométricos. Aquí vemos los estatus de elecciones y los estatus de rechazo, es decir, el número de elecciones que cada cual ha recibido y el número de rechazos que cada cual ha recibido. Y en esta parte tenemos la matriz de expansividad.
positiva, negativa, más las elecciones recíprocas, más los rechazos recíprocos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Que Antonio ha elegido a Luis y ha rechazado a Isabel y a Carmen, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto, ha recibido una elección Antonio que la vemos aquí, porque Federico ha elegido a Antonio, nadie más ha elegido a Antonio positivamente, por lo tanto hay solo una elección recibida. No tiene sentido la ponderación porque solo hay una y la coloca en número 1. El número de rechazos recibidos que ha recibido Antonio, pues lo ha rechazado Luis y lo ha rechazado Carmen. Por tanto, tiene 2 rechazos, pero uno lo ha rechazado con un grado 1, otro con un grado 2, con lo que el rechazo, el estatus de rechazo valorizado es suma 3. En cuanto a la expansividad, el número de elecciones realizadas, Antonio hemos visto que en realidad elecciones solo ha hecho una con Luis, con lo cual solo tiene un 1. La expansividad negativa es rechazos que ha realizado, tiene un 2. ¿Por qué? Porque Antonio ha rechazado a Isabel y ha rechazado a Carmen. Y tenemos luego elecciones mutuas y rechazos mutuos. Elecciones mutuas, Antonio no tiene ninguna, porque él había rechazado a Luis, pero a él en realidad había elegido a Luis, pero a él el único que lo había elegido era Federico, con lo cual no hay elecciones mutuas. Pero sí hay rechazos recíprocos, le aparece 1. ¿Por qué? Porque Carmen rechazó a Antonio y Luis rechazó a Antonio, pero Antonio no rechazó a Luis, al contrario, lo había elegido, rechazó a Isabel, que no lo ha rechazado, y rechazó a Carmen, que lo ha rechazado a él. Por tanto, tenemos el número de rechazos mutuos 1. Bien, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirven estos valores? Pues para construir esos indicadores, ¿de acuerdo? Hay unos indicadores del grupo y hay unos individuales. Entre los individuales, pues el más importante, digamos, el más fácil, es el índice de popularidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Pues simplemente es el número de elecciones recibidas por un individuo dividido por n-1. Es decir, por el número total que conforma el grupo, menos 1, porque lógicamente se resta al propio que se está evaluando. El índice de antipatía, número de rechazos por individuo. El índice de expansividad positiva, elecciones emitidas por el sujeto. Es expansivo, elige a mucha gente. Índice de expansividad negativa, rechaza a mucha gente o a poca, el número de rechazos. Lo mismo, el EP dividido, n dividido entre n-1. El índice de conexión afectiva es el número de reciprocidades positivas, RP, dividido entre el número de elecciones recibidas por el sujeto, por SP. ¿De acuerdo? En cuanto a los indicadores grupales, pues tenemos el índice de asociación o cohesión, que relaciona el total de elecciones recíprocas respecto al número posible de elecciones recíprocas. El índice de disociación, que es el número de rechazos sobre el número posible de rechazos recíprocos. ¿Cuál es el número posible de rechazos de un grupo recíproco? Si todos es por todos, pues lógicamente es el número de grupos al cuadrado, el número de miembros del grupo al cuadrado. El índice de coherencia da la relación entre las elecciones recíprocas existentes y las elecciones efectuadas. Es decir, es el sumatorio de elecciones recíprocas dividido por el sumatorio de elecciones efectuadas. Y el índice de intensidad social, que nos da la productividad o expansividad total que tiene el grupo, que es el sumatorio entre SP más SN dividido por el número que conforma el grupo menos 1. Bien, una vez hemos hecho esos análisis, pues podemos construir el sociograma, la gráfica del sociograma.
el sociograma propiamente dicho, porque cuando hablamos de sociograma pensamos directamente en esta gráfica. Son representaciones gráficas de las sociomatrices que hemos hecho o bien del conjunto de relaciones detectadas. ¿Qué nos permite eso? Pues que en un vistazo podemos ver las características de un grupo, las dinámicas, las problemáticas, las podemos detectar en un solo vistazo. Normalmente, para evitar, bueno, que se acumulen, sobre todo si el grupo es grande, pues se suelen hacer por un lado el de rechazos y por otro el de elecciones. Pero si no es excesivamente grande, pues bueno, podemos ver de un vistazo, utilizando distintos colores, elecciones y rechazos. Puede utilizarse de distintas formas. El gráfico de diana, que son estos, bien sea una diana simple, que se colocan en el centro los más elegidos, y en el círculo externo los menos elegidos o menos rechazados, y la diana más compleja, que los podemos luego agrupar utilizando factores más complejos, pues si son grupos más complejos, que hay estructuras, bueno, áreas, subdepartamentos, lo que sea. Y luego el sociograma propiamente dicho, que es la estructura de relaciones, que es lo que se utiliza, por ejemplo, también para analizar todo tipo de redes sociales. Bien, ¿qué es el resultado? ¿Qué nos da esto? Bueno, pues respecto a los grupos nos va a permitir analizar el grado de sociabilidad. Es decir, si como grupo, independientemente de sus características productivas, pero a lo mejor las características del grupo influyen en sus características productivas, como sabemos ya ampliamente, pues su grado de sociabilidad, la armonía interna, la expansividad, si acepta, si tiende a la comunicación, a las buenas relaciones con... Y luego respecto a los miembros del grupo, que es especialmente importante, nos permite clasificarlos en tipologías, entre populares o estrellas o líderes, los que tienen mucha aceptación y poco o normal rechazo, los entrañables o normales, que obtienen una aceptación normal y bajo rechazo o normal rechazo, los olvidados, ignorados, desatendidos, aislados, que tienen una aceptación baja y un rechazo también bajo o normal, y los rechazados. Los llamemos excluidos o marginados, que tienen una aceptación baja o normal en el mejor de los casos, pero tienen además un estatus de rechazo alto. Por lo tanto, y son un tipo son utilizables en un sentido, otros son en los que hay que a lo mejor centrarse para mejorar la productividad del grupo. Bien, el segundo tipo de análisis de técnica que íbamos a hablar se relaciona con lo que llamamos los estudios de futuro. La futurología, que no tiene nada que ver con lo que viene a la cabeza cuando oímos futurología. ¿De acuerdo? Por eso, pues también se le denomina estudios de futuro o futuros a secas o prospectiva. Es el estudio de los futuros, también denominados futuribles, bajo tres expresiones: como futuro posible, como futuro probable o como futuro deseable o preferible. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué punto esta disciplina es una ciencia o es un arte? Porque hay que, bueno, pues hay quien tiene capacidades para otear las direcciones de la evolución social o tecnológica o de cualquier tipo hacia el futuro, y hay quien en ese sentido habla de que casi es más un arte que una ciencia. Pero en cualquier caso, hay herramientas para trabajarlo. Por eso lo consideramos realmente como una rama de las ciencias sociales, estos estudios de futuro. Lo que buscan es un entendimiento sistémico, en conjunto, basado en el reconocimiento de una serie de patrones que vienen del pasado, que los podemos observar en el presente y que, bueno, pues determinan la posibilidad de futuros eventos o tendencias en una dirección
u otra. Es un campo de conocimiento muy interdisciplinario. Los utilizan, pues los tecnólogos lo utilizan a menudo, los sociólogos, por supuesto, la economía también se utiliza, pero también en otros ámbitos como la evolución de la cultura, etcétera. Pero bueno, desde la tecnología, digamos, es donde más a menudo se ha utilizado. En cualquier caso, cuando hablamos de esos estudios de futuro, hablamos de una pulsión que forma parte de la sociedad desde muy antiguo. O sea, ese deseo de conocer qué puede ocurrir. Algunos incluso creen que pueden conocer o quieren conocer qué va a ocurrir. Eso no es posible conocerlo en ninguna forma, de ninguna forma, pero siempre ha habido ese deseo. La pitonisa, lo que se llamaba el oráculo de Delfos en Grecia, en la antigua Grecia, pues desempeñó un papel importantísimo, pues desde el siglo VIII antes de Cristo. Llegó a haber varias pitonisas porque había tal demanda de consulta, viajaba la gente para consultar a las pitonisas sobre aspectos que les preocupaban del futuro desde distintos puntos del Mediterráneo. Los jefes romanos iban con sus expertos en el futuro, en leer las entrañas de los animales o cualquier elemento para prever las estrategias militares y políticas. Y luego, pues bueno, ya con el desarrollo de la ciencia, incluso desde sus primeros momentos, pues ha habido investigadores sociales que han utilizado la proyección hacia el futuro de sus pronósticos. Bueno, pues de una forma más o menos intuitiva, como Malthus en términos muy concretos respecto a la población o Marx respecto a la economía y la organización social, en la medida en que él preveía una determinada evolución para el capitalismo, en según qué tendencia, etc. Bien, el propio desarrollo del capitalismo, de la economía y la complejización de la economía, pues han generado a lo largo del siglo XX una demanda interna muy fuerte de previsión, de previsiones del futuro. Y así se han ido generando una serie de herramientas, muchas herramientas estadísticas para la construcción de proyecciones, por ejemplo, proyecciones de población, proyecciones del Producto Interior Bruto, para eso se utilizan normalmente modelos econométricos, como pronósticos, que es distinto que la proyección. La proyección utiliza datos que vienen del pasado, series que tenemos de datos, y mediante un modelo, que es un conjunto de reglas de tres, podríamos decir, pero complejizado por la econometría, pues las proyectamos hacia el futuro. Y pronósticos que los pronósticos pues que persiguen de una forma más cualitativa, digamos, más intuitiva, interpretar tendencias, posibilidades que tenemos que tener en cuenta, volviendo a eso, entre futuros posibles y probables, para que podamos ver cuál es el preferible y caminar hacia allá. La finalidad última es reducir el rango de incertidumbres a la hora de tomar decisiones, sea de inversión, sea decisiones políticas, del tipo que sea. Bien, todo esto ha hecho que a lo largo de ese siglo XX se desarrollaran muy fuertemente los estudios de futuro, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente. Digamos que hay como dos grandes escuelas en estas tareas, la escuela francesa, la escuela americana. La escuela francesa es una escuela orientada, podríamos decir, más cualitativa, más orientada, digamos, a los cambios culturales, sociales, en general, que intenta atisbar un poco las tendencias para prever desafíos sociales a los que se van a tener que enfrentar las administraciones públicas. Esta escuela pues la inició Gaston Berger en 1957 ya, creando el centro, lo que llamó el Centro Internacional de Prospectiva.
pero fue después también francés Bertrand de Jouvenel el que creó la revista Futuribles, fundó la revista Futuribles, que luego se transformó en un centro de estudios, que bueno, luego lo mantuvo su hijo, no para conocer el futuro, no para conocer el futuro, sino para investigar si atisbar futuros posibles o probables serviría para enfrentar mejor problemas actuales. ¿Está claro? O sea, lo que él buscaba es ver, bueno, si esto va en esa dirección, esto se puede estropear en un sentido o en otro, ¿qué podríamos hacer para evitar esos... generaron un núcleo muy potente de expertos a nivel internacional en muchos campos que creaban imágenes. El planteamiento del modelo de Futuribles era imágenes, escenarios, imaginar escenarios posibles para detectar de esos posibles cuáles serían deseables y cómo podemos hacer para llegar a esos deseables, ¿de acuerdo? Por eso decía que el objetivo es actuar en el ahora para que el futuro, digamos, no vaya tan a su bola, ¿no? Pudiéramos decir, intentar... en cuanto a la escuela americana, tiene un origen distinto, porque, bueno, el origen fundamental está orientado a la defensa y luego a la perspectiva de mercados. Aunque el primer intento de hacer futurología o futurística en realidad no tenía relación con la defensa ni con los mercados directamente, sí, independientemente. Pero en el año 1937, el presidente Roosevelt encargó, uno de los grandes reformadores en los Estados Unidos, encargó un estudio que se llamó Tendencias tecnológicas e implicaciones sociales, a partir de los inventos que se estaban produciendo en aquella época, los avances técnicos que estaban, pues que si la televisión, que si desarrollos en los motores de los automóviles, etcétera, nuevas formas de... bien. Ahora bien, cuando surge, digamos, como tal esta tendencia, a partir de los años 40, sí que va a tener una orientación claramente inicialmente hacia la defensa. La Fundación Ford financió la creación de la que se llama la Rand Corporation, precisamente para realizar estudios sobre el futuro de los Estados Unidos y las amenazas exteriores o interiores a las que pudiera enfrentarse. Uno de los directores de la Rand Corporation, Herman Kahn, fundó luego el Hudson Institute, en el que él planteó que podía desarrollarse herramientas científicas, instrumentos para estudiar esas posibilidades de futuro y anticiparse a él. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, los años, las décadas de la Guerra Fría fueron muy utilizadas estas herramientas para prever posibles movimientos, posibles qué ocurriría si desarrollan tales armas, si se produce el primer disparo, si... Bien. Grandes hitos en la futurología contemporánea. Pues aquí tenéis una serie de obras señaladas y autores que son fundamentales en ese proceso de ir construyendo interpretaciones, visiones, pronósticos de futuro. Desde Denis Gabor en los años 60 y 70, la obra de Herman Kahn del año 2000, publicada en el año 69, el informe al Club de Roma desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los límites de crecimiento que marcaría la primera gran alarma, digamos, medioambiental a nivel planetario, porque se planteaban cuánto podían durar los distintos recursos naturales manteniéndose el sistema de producción de la época. No es que aceptaran mucho, porque ya deberíamos estar ahora sin petróleo, sin montones de recursos, pero sirvieron precisamente para tomar conciencia de los límites que los recursos naturales plantean al crecimiento económico ya entonces. Bueno, obras como El shock del futuro o La tercera ola de Alvin Toffler, La sociedad interconectada de James Martin, un
un ingeniero inglés que anticipó pues, buena parte de lo que es hoy la sociedad telemática, utilizado precisamente la denominación en otro libro de sociedad telemática, John Naisbitt, con sus megatendencias que publicó en los años 80 y 90. Son algunos hitos fundamentales de la futurología. Bien, pues de estos estudios de futuros, la técnica más utilizada es el método Delphi, que hablábamos del oráculo de Delfos, de ahí viene pues de alguna manera esa denominación, y que fue desarrollado, hemos hablado de la Rand Corporation, de esa institución para pensar futuros, financiada por la Fundación Ford, y que tenía unos objetivos militares desde luego muy importantes. El método Delphi lo desarrollan dos investigadores, Norman Kurdalki y Ola Helmer Gisberg, y la primera vez que se utiliza fue en 1950 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El objetivo que se planteó entonces fue tener el mayor consenso posible en la opinión de un grupo de expertos en esa materia respecto a una serie de tendencias posibles, mediante una serie de cuestionarios intensivos en los que se reproduce una retroalimentación. Aquí tenéis el enlace a la fuente fundamental, al origen del Delphi. Bien, ¿cuáles son las bases de este método? La metodología, como acabo de decir, pues descansa en el juicio de expertos para visualizar, bueno, pues orientaciones probables en el desarrollo de tecnologías específicas o en el determinados hábitos sociales o determinadas actitudes o cambios previsibles con el objetivo que primero de obtener un mayor conocimiento intersubjetivo, es decir, entre distintas personas y prospectivo acerca de la temática que hayamos elegido. Entonces, ¿qué estamos analizando? Deseos, preferencias de grupos o segmentos en los ámbitos temáticos de la investigación que estemos utilizando. Luego, promover un proceso de debate estructurado visualizando los puntos de disenso que se hayan captado entre esos expertos que han participado. Y bueno, eso puede servir para impulsar corrientes de opinión, distintas corrientes de opinión entre quienes tienen que tomar decisiones sobre cosas. ¿Cómo se obtiene ese pronóstico de esos expertos? Pues mediante consultas sucesivas, lo que llamamos rondas, con unos cuestionarios estructurados con propuestas de elección múltiple o con cuestiones abiertas. Ahora veremos en el detalle. Los resultados provisionales de cada ronda que se hacen son analizados y se devuelven a los expertos para su reconsideración o su desarrollo en rondas sucesivas, la profundización sobre esas cosas. Bien, ¿cuáles son las características básicas? Primero, el anonimato, por supuesto. Ningún experto conoce la identidad del resto del panel que participa, sean 20, 30 personas. ¿Por qué? Porque con eso se intenta evitar que un miembro pueda ser influenciado por la reputación de otro, por el peso de la mayoría, sin más. O sea que la única influencia que es posible es la congruencia de los argumentos que uno lee, los argumentos que ha dado alguien en la ronda anterior. También ese anonimato que permite pues, que un miembro puede cambiar de opinión durante el proceso sin que eso le afecte a su imagen por haber cambiado de opinión, porque se ha retractado de algo. ¿No? Simplemente en la primera ronda ha dicho, pues yo creo que el automóvil eléctrico se generalizará antes de 10 años porque esto. En la segunda ronda, alguien que ha dicho, no, antes de 10 años, va a ser dentro de 15 años porque no se suele tener en cuenta que tal. Y lee esa consideración y dice, pues sí, cambio mi opinión. Bien, eso puede hacerlo, sí. Por otra parte, el experto puede defender, aunque sea defender por escrito, sus argumentos con la tranquilidad de saber que si mete la pata, nadie se lo va a tener en cuenta, no va a perder su prestigio, solo es una opinión anónima en medio de otras muchas, ¿de acuerdo?
Y el segundo elemento fundamental es la iteración, es decir, la realimentación controlada de los datos que los expertos van ofreciendo, que se les devuelven a los propios expertos para que los valoren o los profundicen, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue esto? Pues presentando varias veces, no exactamente el mismo, es una pequeña variaciones del mismo cuestionario. Como se van incluyendo los resultados obtenidos en las rondas previas, pues los expertos van conociendo los distintos puntos de vista, la diversidad de puntos de vista, y eso les puede hacer que modifiquen su opinión porque han podido ver aparecer nuevos argumentos que no habían tenido en cuenta y que consideran mejores que los suyos, o ven que se repiten, que hay consensos alternativos al suyo y puede eso hacerle dudar de su posición. Bien. Aquí tenemos la estructura, quiénes hacen el Delphi y cómo se hace el Delphi. Tenemos, por un lado, el comité científico, que ha determinado y que va a coordinar esa relación el Delphi, que es el grupo de trabajo, digamos. Por otro lado, tenemos el equipo técnico, que es el que, bueno, elabora los cuestionarios en detalle final, los pasa, los procesa, los analiza, los devuelve, etcétera, y el panel de expertos, que son los que responden al cuestionario, ¿vale? Bien, este comité científico o el grupo de trabajo sobre tal tema, primero es quien va a seleccionar al panel de expertos y quien va a desarrollar la base fundamental, las cuestiones del cuestionario, que el equipo técnico editará después. El equipo técnico edita ese primer cuestionario y envía la primera ronda al panel de expertos. Los expertos responden a ese cuestionario y se devuelven. El equipo técnico analiza las respuestas del grupo, puede añadir factores, cuestiones que han aparecido ahí, y sobre todo en el segundo cuestionario que se envía se añaden los datos resultantes y se vuelve a enviar. El panel de expertos lee, por tanto, las respuestas que ellos mismos han dado, pero que han dado otros, además de uno mismo, y responde a esas cuestiones de nuevo. Puede ser la misma cuestión exactamente, puede ser que se añada en esa siguiente ronda un periodo en que puede ocurrir ese suceso y se devuelven. Podría terminarse aquí, en esa segunda ronda. Puede haber un Delphi de solo 2 rondas. A veces hay más. Se hace un análisis estadístico de las respuestas y se presentan los resultados al grupo de trabajo que elaborará las conclusiones a partir de un consenso, digamos, entre todo lo que se ha recogido. ¿De acuerdo? Esta es la estructura. En detalle, el Delphi. Bueno, el primer paso es delimitar el contexto. ¿De qué vamos a pensar el futuro? ¿De qué? Vamos a pensar el futuro del automóvil eléctrico a 15 años vista. ¿Cuándo va a estar el automóvil eléctrico? ¿Cuándo el dron para personas? Etcétera. Y el horizonte temporal en el que se desea realizar esa previsión. El futuro del trabajo en el campo. Habrá trabajo manual en el campo en los próximos 15, 20, 30 años. En segundo lugar, seleccionar el panel de expertos. Tienen que ser, por tanto, expertos de verdad en ese ámbito concreto que vamos. Y, lógicamente, conseguir su compromiso de participación, o visitarlos, o escribirles, o utilizar correo electrónico, etcétera. Esos expertos tienen además que expresar diversidad respecto a ese tema. Si vamos a seleccionar vamos a analizar el futuro del automóvil y seleccionamos solo a expertos ecologistas, pues no vamos a tener una riqueza en
Por tanto, tiene que haber siempre pluralidad en los planes, buscar la pluralidad para evitar la aparición de sesgos. En tercer lugar, hay que explicar a los expertos en qué consiste el método. Digamos, cuando hablamos de expertos, pues en general los expertos, además de ser expertos, pues suelen tener un nivel de formación alto. Y bueno, pues mucha gente ha oído hablar en Delphi, pero tienen que entender claramente cuál es el proceso en el que van a participar. Entre otras cosas porque es un proceso que puede ser tedioso. Tienen que tener claro que pueden tener varias rondas, o sea que no es responder a un cuestionario, sino que puede que tengan que responder a 2 o 3 o más. Y por tanto hay que asegurarse la participación. Bien, las circulaciones o rondas que hagamos son, digamos, los envíos de cuestionarios. Vamos a hacer un supuesto máximo, un supuesto máximo, normalmente se van a utilizar menos. Bien, digamos, la primera circulación que hacemos, el cuestionario es un poco desestructurado, no hay un guión prefijado, sino que lo que se hace es pedir a los expertos que propongan eventos, sucesos que pueden ocurrir, tendencias más importantes en relación con el área o tema de estudio. En algunos casos se les puede pedir ya en esa primera circulación que ubiquen fechas de aparición, probables de aparición de esos sucesos. En otros casos no, simplemente en esa primera circulación, por eso utilizamos el supuesto máximo, se recopilan sucesos, eventos posibles. Bien, en esa segunda circulación, por tanto, una vez se han ordenado, clasificado los eventos, se les envía los resultados al panel y se les pregunta por el grado de acuerdo con esos eventos, porque han podido aparecer otros que cada experto no se le han ocurrido, se le han ocurrido a otros, el grado de acuerdo con todos esos en que eso se va a producir realmente, y se les pide la probable fecha de ocurrencia. ¿De acuerdo? Una vez contestados, de nuevo, pues son devueltos al equipo técnico que va a hacer un análisis estadístico de las previsiones. Pues utilizando normalmente en base a la mediana para ubicar el periodo, digamos, que podemos considerar exacto. Y se hace la tercera circulación. Bien, en esa tercera circulación, si se reafirman en su previsión anterior, pero esa reafirmación que hacían queda fuera de los márgenes entre los cuartiles inferior y superior, es decir, muy alejada de la distribución normal, pues se les tienen que argumentar por qué creen que su previsión es correcta y la del resto del panel, el consenso, digamos, dominante del panel, no. Esos argumentos que den podrán realimentar al panel si hay futuras circulaciones. En cualquier caso, ayudarán a comprender. Bien, cuando el moderador recibe las respuestas, pues hace de nuevo el análisis estadístico, organiza los argumentos dados por los expertos, de los que se habían salido, digamos, de los márgenes intercuartílicos. Ese cuestionario de la cuarta circulación que vendrá después va a contener, por tanto, el análisis estadístico más el resumen de los argumentos. Y en esa cuarta circulación se solicitan nuevas previsiones teniendo en cuenta los argumentos recopilados. Y también se les puede pedir opinión sobre las discrepancias. Se reciben y se hace una síntesis de todo ello. Teóricamente, con esto habría terminado el Delphi. Normalmente habrá terminado bastante antes, porque no llega, es raro que se llegue a una cuarta circulación, ¿de acuerdo? Quedaría la elaboración del informe con las fechas calculadas de ocurrencia, los grados de acuerdo en que eso va a ocurrir realmente y grados de acuerdo en que va a ocurrir en esas fechas, los comentarios de los panelistas y son especialmente importantes los desacuerdos y los argumentos de los desacuerdos. Bueno, si no hay un consenso y las posturas son muy distantes,
pues va a haber que confrontar todos esos argumentos para comprobar si no hemos cometido un error simplemente en el proceso, porque es raro que no llegue a haber un consenso general en una visión de este tipo. ¿De acuerdo? Bien, ventajas y limitaciones que tiene esta técnica. Bueno, la primera, pues permite obtener información de puntos de vista sobre temas muy amplios o muy específicos. Cuanto más específicos sean, mejor. Permite la participación de muchas personas sin que se forme el caos, no son grupos de discusión. Ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas que requieren opiniones distintas pero cualificadas a la vez. Elimina los efectos negativos que pueden tener las reuniones cara a cara, como grupos de discusión, porque pues, alguien se sienta menos dispuesto a dar una opinión frente a alguien a quien considera, por ejemplo, pues, más experto que él. Bien, pues esto ha hecho que la Delphi sea muy utilizada en prospecciones sobre tecnología, sobre trabajo, sobre futuro de profesiones, de actividades, etcétera, y en todo tipo de investigaciones y planificaciones estratégicas. Limitaciones que tiene o desventajas. Bueno, pues decíamos que es mejor cuando se utiliza para aspectos muy concretos. Es muy útil para responder una pregunta sobre una sola variable, pero cuando hay múltiples variables, pues los resultados, por supuesto que se pueden descomponer esas variables, analizarlas una a una, pero ya es más difícil. Una desventaja enorme, el tiempo de ejecución. Todos esos procesos de envíos, recuperaciones, análisis, reenvíos, es muy largo. Especialmente como pasemos de las dos circulaciones, es un periodo muy largo. Entonces, solo puede plantearse un Delphi cuando tenemos mucho tiempo, un plazo de realización de la investigación realmente amplio. Y luego, una cuestión importante es que hace falta que la participación del panel sea masiva. Como empieza a haber muchos fallos, muchos abandonos, porque si no, pues pierden los resultados significación estadística. Es muy difícil, además, ver el grado de experiencia de los miembros del panel, a veces respecto a cada uno de los problemas que van a aparecer. El número de deserciones suele ser alto, la gente, si hay cuantas más circulaciones, pues se va cansando. Los expertos también se pueden equivocar, o sea que en cualquier caso esto no lo podemos dar, sino no son más que unas indicaciones en el camino, ¿eh? Y por tanto, ni siquiera aunque haya consenso entre todos, pues significa que ese sea el camino seguro. La historia está llena de grandes consensos o creencias en que iba a ocurrir algo y luego ha ocurrido otra cosa muy distinta. Pero es un instrumento que tenemos ahí. Bien, y finalmente tenemos las técnicas participativas. Pero aunque es muy pequeñito, lo que nos queda lo vamos a dejar para otra sesión para que no sea